para calcular el RFD, factor de minoración 0,75, y para calcular, perdón, sí, para calcular la resistencia por el método ASD, coeficiente de seguridad 2. Hasta allí es lo mismo todo. Hay una pequeña diferencia. Cuando usted calcule el área neta de este elemento, ¿sí? Cuando usted calcule el área neta del elemento que está sirviendo de unión de los otros dos perfiles, usted debe tomar en cuenta lo siguiente. Si el área neta de este elemento a usted le da un 80, perdón, un 80%, es decir, el área neta en comparación con el área global es menor hasta un, no sé, se reduce un 20, perdón, sí, un 20%, o se reduce más del 15%, usted considera esa reducción como es. ¿Sí? Ejemplo, de nuevo. Repito, voy a repetir de nuevo. Si al calcular el área neta, recordemos que el área gruesa se reduce, ¿sí? El área neta se va a reducir sí o sí. Pero si el área neta se reduce más del 15%, es decir, se reduce hasta un 85, un 80, etcétera, el área neta que usted calculó es la que tiene que utilizar. Pero si la reducción de área, una vez aplicado los conceptos de área neta, le reduce menos del 15%, usted va a desestimar eso y lo va a dejar en un 85%. Repito, si el área neta, una vez calculada, aplicando el factor U y todo lo demás, le da a usted un valor menor al 15% de reducción, usted descarta eso y se queda con el 15% de reducción. Dicho de otra manera, y como lo dicen las bibliografías ya puntualmente, lo siguiente, el área neta usada en la expresión para calcular la resistencia a la fractura no debe exceder el 85%. 85% es 15% menos de 100, ¿sí? Entonces, no debe exceder el 85%. Si a usted la reducción del área le dio 90%, descártela, quédese con el 85%, porque no debe pasar del 85%. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, vamos a hacer ya. Y con esto nos queda bloque de cortante, que eso ya lo explicamos en la siguiente clase. Vamos a hacer unos ejercicios para entender soldadura y elementos de conexión. Ok. Bien, ya no lo vamos a desarrollar a mano, o sea, así puntualito a mano, porque es lo mismo. O sea, ya practiqué con ustedes. Me regalan un minuto, un minuto. Bien, a ver, estamos por acá un ratito. Listo, entonces ya no vamos a estar escribiendo en este momento porque ya practicamos. Todo es lo mismo, hay ciertas variaciones, ¿sí? Nada más. Entonces pónganme atención. Ejercicio uno es un elemento platina o placa conectado a otro elemento, ¿no? A otro elemento.
Platino o placa también. Placa, porque es más grande. Entonces, el elemento 1, este elemento de aquí, déjame ver qué destacar. Ah, ya, ok. El elemento 1, ¿sí? Tiene una dimensión W y tiene un espesor. Entonces, la placa 1 va a ser de 150 milímetros por 10 milímetros de espesor, ancho por espesor. Esta está conectada a una placa mucho más grande de 250, es decir, todo esto es 250 por 10 milímetros de espesor. ¿Cómo están conectadas? A través de soldadura. ¿Qué tipo de soldadura tiene? O perdón, ¿cuál es la disposición de la soldadura? ¿Longitudinal o transversal? Longitudinal. 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 Perfecto, perfecto, muy bien. No tiene soldadura transversal, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con un FI, vamos a determinar, perdón, la resistencia de diseño, el RFD, y el diseño de tensión admisible, ASD. Vamos a trabajar con un material. ¿Qué tipo de material es este? ¿A36 o A50? a A36. 36 a 36. 36. Correcto. Su respectivo FY y su FU, es decir, su equivalencia en kilogramos centímetros cuadrados. Bien, entonces para la resistencia a la fluencia del elemento que estoy analizando, ¿sí? El elemento que estoy analizando, no estamos analizando en este escenario placas de conexión, eso lo vemos al final. Estamos analizando el elemento que está siendo tensionado. Bien, entonces, para este elemento yo voy a tener una base de 150 milímetros por 10 milímetros de espesor. Entonces el área son 15 centímetros al cuadrado. 15 centímetros al cuadrado. Luego vamos a calcular la resistencia nominal a la fluencia, que es igual a el área, eh, al área gruesa por el FY, ¿no? Área gruesa por FY. Entonces multiplico 15 por 2530 y me da 30 en kilogramos. Pues el resultado le va a dar en kilogramos, ¿sí? Cuidado. El resultado le va a dar en kilogramos. Pero usted lo puede convertir en toneladas fácilmente en su hoja de cálculo o cuando desarrolle alguna lección. Por eso es importante que usen las unidades. Pero para leerlo con números más pequeños, toneladas. Entonces usted aplica los factores, perdón, usted aplica el método LRFD y ASD para fluencia, que me dice que para fluencia tengo un factor de minoración de 0,9. Por lo tanto, la resistencia de diseño va a ser el factor de minoración por la resistencia nominal. Y esto me va a dar 34,15 toneladas. 34,15 toneladas. Para ASD voy a tener un coeficiente de seguridad de 1,67. Entonces, el diseño por tensión admisible aplicando el método SD va a ser igual a la resistencia nominal dividido para el coeficiente de seguridad. Y eso me va a dar 22,72 toneladas. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, ¿verdad? Sencillo. Vamos ahora sí, con la única diferencia que existe entre atornillado y soldadura es en fractura. Vamos, resistencia por fractura. Área neta. ¿Cuál va a ser el área neta? Área neta va a ser igual al área gruesa. ¿Y por qué va a ser igual al área gruesa? Porque no hay ningún tipo de perforación. Perfecto, correcto. No, no tengo perforación. Entonces el área neta es igual al área gruesa, 15 centímetros cuadrados. Pero el área neta efectiva no va a ser igual al área neta, ¿no? Eso ya depende del factor de U. Entonces vamos a analizar. En este escenario tenemos placa, placa más grande y una placa de menor tamaño, ¿no? Entonces placa sobre placa. Revisamos, revisamos.
revisamos aquí y tenemos rápidamente el escenario 4, ¿no? Ahí está, escenario 4. Entonces tengo que utilizar esta expresión, tengo que calcular la excentricidad que existe entre estas dos, L y el ancho W. ¿Qué dice aquí? Planchas, ángulos, canales con soldaduras en bordes extremos, secciones T y doble T con elementos adosados, donde la tensión es transmitida solo por soldaduras longitudinales. Vea el caso 2 para la definición de X, es decir, de la expresión de X o excentricidad. Bien, entonces vamos, pero tiene que utilizar esta expresión de Q. Entonces vamos a acá y tenemos cálculo de la excentricidad. ¿Cómo voy a determinar la excentricidad? Aquí tengo mi placa y tengo mi otra placa. La excentricidad va a ser igual a la mitad, el centroide de mi elemento, centroide del elemento que está siendo tensionado hasta la cara exterior del elemento que está, al que se está conectando, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí un T, que es este, y más T medios, es decir, más la mitad del otro espesor. ¿Por qué yo solo tengo una variable T? Porque ambas tienen el mismo espesor, entonces ¿para qué poner dos T? Pero usted quiere, porque a veces puede que no tenga un mismo espesor o el otro requiere otro espesor, entonces ahí debe diferenciar, pues, un T de otro T, un espesor del otro espesor. Listo, y así tiene la excentricidad. Luego, longitud de conexión. Revisamos para este escenario, usted revisa, perdón, para esta variable, usted revisa aquí, ¿no? ¿Cuál es la longitud de la soldadura de un lado y del otro lado? En este caso yo tengo una longitud de soldadura de 200 milímetros en un lado y 200 milímetros en otro lado. Por lo tanto, L va a ser el promedio de las dos soldaduras y esto me va a dar 200 milímetros o 20 centímetros. Y ya con estos datos calculo el factor de U. 3 por L al cuadrado sobre 3 por L al cuadrado más W al cuadrado por 1 menos excentricidad sobre longitud de soldadura, ¿no? Y esto va a ser igual a 0.79, perdón, 77,9, 78, 0.78. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Área neta efectiva va a ser igual a U por el área neta y perdón, vamos a tener 11.68 centímetros cuadrados. De aquí, la resistencia nominal al corte va a ser igual al corte o a la fractura, va a ser igual al área neta específica por el esfuerzo útil, ¿no? Por el esfuerzo último. Esto es igual a 47.65 toneladas. Es decir, usted le va a dar en kilogramos, pero lo puede llevar a toneladas haciendo la conversión respectiva. Aplica los métodos LRFD y ASD a ambos y usted va a tener el factor de minoración 0.75 por LRFD y eso me va a dar una resistencia de diseño igual a 0.75 por la resistencia nominal a la fractura, dándome como resultado 35.74 toneladas. ASD, coeficiente de seguridad 2 y determinando el diseño por tensión admisible, esto me va a dar igual a la resistencia nominal a la fractura dividido para el coeficiente de seguridad al corte.
Y esto me va a dar igual a 23,82 toneladas. Comparo entre el RFD corte 3574 y el RFD tensión 3415. ¿Cuál es menor? Entre 3574 y 3415. 2415. Por lo tanto, ¿quién domina? Domina la fluencia. Domina la fluencia, ¿sí? Domina la fluencia. Entonces usted va primero a determinar el RFD y ASD y luego de que ya tenga determinado estos factores, allí recién va a verificar cuál domina, ¿sí? Allí va a verificar cuál domina. Y es importante hacer una aclaración. Hemos venido realizando, para que usted aprenda a hacer estas comparaciones, hemos venido comparando las resistencias nominales. Hemos venido comparando las resistencias nominales. Pero ahora, ya una vez que hemos aprendido a comparar, ahora les indico que usted, cuando determine la resistencia nominal a la afluencia, aplique LRFD y ASD. Y luego, cuando determine la resistencia nominal a la fractura o corte o ruptura, que es lo mismo los tres, ahí aplique LRFD y ASD. Y luego de que los aplica, usted va a comparar. Allí recién compara. Y el menor de los dos, ya ha aplicado ambos métodos, es el que domina el diseño. Entonces, ya nosotros aplicamos el RFD para tensión 3416 y el RFD para corte 3574 y domina la fluencia. Ahora, ¿qué pasa con ASD? Con ASD tenemos afluencia 2272 y ASD de ruptura 2382, siendo el menor fluencia también. Entonces, quien domina el diseño por ASD es la fluencia. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bien, porque es importante hacer esta aclaración, porque mire, vamos a tomarnos un minutito. Póngame atención, suficiente atención en lo que voy a hacer en este momento, para que entiendan un poco. Aquí lo voy a poner aquí al lado. Y voy a poner los valores allí. Bien. Vamos, haga de cuenta, usted es ingeniero, bueno, usted ya sabe trabajar con planos cartesianos para comparar datos. Entonces, en este plano, en el plano Y, vamos a tener las resistencias que están en toneladas. Y acá vamos a tener dos columnas, una para tensión y una para ruptura o fractura, ¿no? Bien, entonces miren, resistencia nominal, tengo resistencia nominal 37, 90, 37, déjenme ver cuál es el mayor valor, por acá 40 ya. Entonces vamos a dividir esto, pero vamos a dividir en 50, 40, 30. Ya, listo. Bien, entonces ubiquemos la resistencia nominal a la fluencia en tensión 38.
38. Entonces esto está aquí, 38, aproximadamente. 38, resistencia nominal, ¿sí? Bien. Y resistencia nominal a la fractura, resistencia nominal a la fractura, 48, aproximadamente. No, 48. Entonces, ruptura, por acá, 48. Ya. Bien, si le aplicamos el RFD, vamos solamente con el método LRFD para entender esto, para entender qué es lo que sucede. Miren, con LRFD, ¿cuánto disminuye en porcentaje la resistencia nominal a tensión? ¿Cuánto disminuye en porcentaje la resistencia nominal a tensión? Señores, ¿cuánto disminuye? Disminuye un 10%. 20%. Disminuye un 10%, porque el factor de minoración es de 0,90, entonces disminuye un 10%. Repito, ustedes son ingenieros y ya estos conceptos este, de porcentaje eso lo dominan, pues no. Entonces, un 10%. La resistencia me va a dar 34, entonces esto me baja por aquí, 10%. Y en ruptura, ¿cuánto me baja? ¿Cuánto baja en ruptura? 25. 25. 35. ¿Qué cosa? Perdón. ¿Cuánto? 25. 25, correcto. 25%. Y eso me da un valor de casi 36 toneladas. 36. Si el de aquí era 34, 36 es apenas más acá. Dense cuenta que los valores son muy cercanos. Por un pelo de gato, por un pelo de gato, si lo podemos decir así, por un pelo de gato domina ¿quién? La fluencia. Por un pelo de gato. Pero puede ser el escenario de que, aunque la diferencia en resistencias nominales sea abismal, por decirlo menos, o sea, es una diferencia considerable, una vez aplicados los métodos, usted va a comparar, repito, va a comparar cuál de los dos es el menor y de allí usted va a determinar quién domina. ¿Estamos claros? Bien. Hemos aprendido para que usted practique en su mente a comparar. Ah, ya, este es el menor, este es el menor, este es el menor. Listo. Ahora estamos dejando claro, una vez que ya hemos revisado tanto atornillados como soldados, cómo debe comparar al final. Es decir, con qué datos usted va a comparar al final, ya sea un diseño o una revisión. ¿Estamos claros? Sí, Bien. ingeniero. Ok. Tenía una consulta. ¿Y qué Sí, dígame. pasa si en este caso el RFD sale influencia y el ACD fractura? Muy, muy buena pregunta. Usted en sus conclusiones coloca en LRFD domina la tensión, perdón, domina la fluencia y en ASD domina la ruptura o fractura. Nada más, no hay que hacer mayor cosa, porque son dos métodos diferentes y pues los resultados van a ser diferentes también. En la mayoría de los casos tiende a coincidir, pero hay ciertos escenarios en los que no coinciden. Pero en lo que nosotros estamos viendo como ASD es para que usted tenga conocimiento de este método. Pero en la vida real ya no utilizamos ASD, ¿sí? ASD no utilizamos, utilizamos LRFD. Sí quedó claro en la clase anterior por qué, ¿verdad? Ok, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quién fue el que preguntó? Que no lo vi. ¿Quién Buen preguntó? aire. Buen aire, ¿sí estamos claros entonces? Sí, ingeniero. Bien, ok, chévere. Vamos ahora sí, continuamos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Vamos a tener ahora, aquí. Vamos a tener ahora, eh, calcule la resistencia, perdón, calcule la resistencia de diseño LRFD y diseño por tensión admisible ASD de este ángulo. Miren, este ángulo tiene un ala menor y un ala
de mayor tamaño, ¿no? ¿Qué más nos dice? Este ángulo está, este ángulo está soldado solo en un extremo, perdón, repito, este ángulo está soldado solo en su extremo transversal, solo en su extremo transversal, ¿sí? Y a los lados longitudinales. Es decir, ¿qué tipo de soldadura tiene? Perdón, ¿cuál es la ubicación de la soldadura o posición de la soldadura? Soldadura Transversal. transversal y soldadura Longitudinal. Longitudinal. correcto. Soldadura transversal y soldadura longitudinal. Tiene los dos tipos, ¿no? Las dos disposiciones de la soldadura una vez que se está conectando. Entonces tenemos un ángulo conectado a un ala. ¿Cuáles son las medidas del ángulo? 150 milímetros por 19 milímetros, que es el espesor del ala que está en vertical, y la base 250 milímetros por el mismo espesor 19 milímetros. Voy a trabajar con un acero A36 y la longitud de la soldadura es de 150 milímetros. ¿Y a qué longitud de soldadura me refiero aquí? ¿A la longitudinal o a la transversal? Longitudinal. A la longitudinal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no a la transversal? Porque es muy Porque esta pequeño. no aporta mayor, esta soldadura, la soldadura transversal, no aporta mayor, no aporta, mejor dicho, no aporta mayor resistencia a la fractura. Bien, entonces la resistencia por fluencia, ya nosotros sabemos sacar el área, ya sabemos sacar el área, y vamos a calcular la resistencia nominal por fluencia. Área gruesa por FY, 183 toneladas. El RFD aplicamos, me da 164 toneladas, aplicamos a SD, 109 toneladas. Hasta ahí estamos perfectos, lo mismo que venimos viendo. Ok, resistencia por fractura, área neta igual al área gruesa. Por qué no es diferente? Porque no tenemos perforaciones en esta conexión. Vamos a calcular la excentricidad. Recordemos que en este caso vamos a tener, cuando tenemos un ángulo en una placa, vamos a tener a el caso 2. No, aquí está. Voy a mejorar esto. Vamos a tener el caso 2. El ángulo conectado. Aquí está, ¿no? Ahí está. Uy, no, mucho mejor, perdón. Aquí está, ¿no? Bien. Entonces, este ángulo que está conectado, tenemos que calcular esta excentricidad o esta distancia, que está medida desde dónde? Desde el centroide hasta la base del ángulo. Desde el centroide hasta la base del ángulo. ¿Cómo calculo eso? Con los valores, perdón, con las ecuaciones para determinar la excentricidad, que eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces, yo determino la excentricidad y determino una excentricidad de 3,53 centímetros, ¿no? Ya usted sabe calcular excentricidad, entonces aplique el concepto. Calcula la excentricidad y voy a tener un factor de U igual a 0,765. 0,765. ¿Qué cosa? Nada, ¿no? Nada. No es ninguna unidad. 0,765. Ese es el factor U. Área neta efectiva, U por área neta, 55,36. Y la revisión a la fractura, perdón, la resistencia a la fractura es el área efectiva neta o el área neta efectiva por el esfuerzo último, 225 toneladas. Aplicando el RFD, 169 toneladas. Aplicando ASD, 112 toneladas. Entonces, entre el RFD 164 por fluencia y por ruptura 169, ¿quién domina? La fluencia. Y en el ASD, entre 109 por fluencia
y 112 por fractura, ¿quién domina? La fluencia, ¿no? Miren que los valores están bastante cercanos. Entonces, usted puede colocar alguna sentencia de comprobación y le da, ¿no? Condicional, una sentencia de comprobación condicional y le dice que esto controla la tensión. ¿Preguntas? No. Bien. Siguiente. Diego, una consulta. Dígame, dígame. En el caso del factor U, ahí también dice que se puede usar el caso 8. ¿Puede explicarme un poco esa parte? ¿Dónde dice que se puede usar el caso 8? En la tabla. Ajá, dice caso ángulo simple. Ya. Ok. Pero mire, ¿qué dice el caso 8? Lea usted mismo. ¿Quién preguntó? Yo, mero. A ver, lea. Ángulos simples. Si U es calculado según caso 2, se permite utilizar el mayor valor, Ya, lea, ¿qué más? con 4 o más conectores por línea en la dirección de carga, Ah, con 2 o 3 conectores por línea en la dirección de carga, con menos de 3 conectores por línea en la dirección de carga, usar caso 2. perfecto, perfecto, bien leído por lo menos. No, una bromita, no, no. A ver, le pregunto, ¿aplica el caso 8 aquí? ¿Alguien que nos ayude? ¿Aplica el caso 8? Muy buena observación la de Mero, ¿sí? Muy buena observación, pero ¿aplica el caso 8 aquí? No No aplica. aplica, ¿Por qué? porque dice que dos conectores, menos de dos conectores en la dirección de carga. ¿Y en soldadura tenemos conectores? No, No, no tenemos conectores. Al hablar de conectores, la tabla hace referencia a los tornillos, ¿sí? ¿Sí quedó claro, Mero? Perfecto, muy bien. Ingeniero, gracias. No, a usted por la pregunta, está muy bien, ¿sí? Solo que complementemos leyendo el resto y ahí lo podemos entender mejor. Pero no, muy bien, gracias, gracias. Bien, entonces, siguiente. Elementos, ya hemos visto los ejemplos de soldadura, ¿no? Es prácticamente lo mismo que elementos atornillados, solamente la única diferencia es el valor de U. Usted tiene que leer la tablita, practicar, buscar bibliografía. Yo ya les di bibliografía, usted debe practicar, ¿no? Está en su obligación. Recuerden que al inicio del curso hablamos de derechos y obligaciones. Usted tiene obligaciones también, ¿no? Entonces, vaya a practicar, ¿no? En sus horas de autónomas. Bien, vamos a hacer un ejemplo antes de la lección, perdón, antes del taller, un ejemplo de elementos de conexión para miembros a tensión. Elementos de conexión para miembros a tensión. Entonces, en este ejercicio tenemos lo que habíamos visto en la diapositiva de la clase, ¿no? Para ligar la diapositiva con el ejercicio. Tenemos un perfil I que está conectado en sus alas. Miren que esta conexión no es soldada. Esta conexión, esa sí es atornillada, ¿no? Mucho cuidado. Eh, Soldadura es un poquito más, es más sencillo, ¿no? Que atornillar. Pero bien, en este caso tenemos un elemento que son las placas que están aquí. Déjenme seleccionarlas. Estas placas que están atornilladas y estas placas son las que van a servir de conexión de esta viga con otra viga que está acá, sino que no está dibujada. Entonces las placas tienen 300 por 10 milímetros, es decir, todo el ancho de la placa es de 300 milímetros y el espesor 10 milímetros. Si en cada placa hay dos hileras de tornillo, una hilera, dos hileras, en cada placa, arriba y abajo. Dos hileras de tornillo de 19 milímetros, determinar la fuerza de diseño, atención, LRFD y la fuerza admisible, atención ASD, para las dos placas para las dos placas. Es decir, ambas placas son las que van a resistir esa fuerza de tensión que está llevando a una viga hacia un costado y la otra viga hacia el otro lado, en sentido opuesto. Aquí tenemos las dimensiones. Estamos trabajando con un acero A50, su respectivo valor de esfuerzo último, diámetro de tornillo, pues, la separación del tornillo con la perforación, producto del fabricado, ¿no?
un octavo de pulgada es. Resistencia a fluencia, ya usted sabe calcular, ¿no? Aquí la resistencia a la fluencia que vamos a determinar de quién es, de las placas que sirven de conexión o de la viga ahí. De las placas, ¿no? De las placas. Estamos estudiando elementos de conexión a tensión, es decir, los que se llevan aquí toda la labor para que eso no falle son las placas que están aquí, las placas. Recuerden que esta viga está siendo unida con otra viga. Estas están jalando una en sentido opuesto a la otra, pero para que estas no se separen, quien trabaja es las placas que está aquí. Entonces, el área gruesa de estos elementos placas es dos veces, porque son dos placas, base por espesor. Eso me da 60 centímetros al cuadrado. La resistencia nominal, la resistencia nominal a la fluencia, área gruesa por FY, 210 toneladas. Aplico el RFD, me da 189 toneladas, y aplico ASD, me da 126 toneladas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Resistencia por fractura. La resistencia por fractura, en este caso, vamos a determinar el área neta. ¿Sí? Vamos a determinar el área neta. ¿Sí? Por simplicidad del ejercicio, he determinado solamente un modo de falla, ¿no? Un modo de falla he determinado. Aquí te tiene la placa, aquí te tiene los agujeros, dos hileras. Dos hileras. Placa arriba y placa abajo. ¿Qué yo necesito para determinar el otro mecanismo de falla? ¿Qué necesito para determinar? A ver, puedo determinar este mecanismo de falla directamente. Facilito. ¿Qué necesito para determinar un segundo mecanismo de falla? ¿Qué necesito? La S y la G. S y G, correcto. Como el ejercicio no me lo da, entonces lo obliga a que solo analice un modo de falla. Pero eso es porque es un ejercicio. En la vida real usted debe revisar los diferentes modos de falla, ¿sí? Estos datos usted los puede sacar en la vida real. Y si lo va a diseñar, usted le da en cambio las separaciones de perforación y la distancia gramínea. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, dicho esto, tengo el área neta, área gruesa, menos 4 diámetros de tornillo. 1, 2 en la placa superior, 1, 2 en la placa inferior, 4. Se acabó. Diámetro de tornillo por el espesor. Eso me da 51 centímetros al cuadrado. Pero recuerden que en este escenario, ¿qué dice la bibliografía, el código? ¿Qué dice el código? Aquí está. ¿Qué dice el código? El área neta, el área neta no puede exceder, no debe exceder el 85%. Entonces, ¿qué hicimos para controlar eso? Aquí usted tiene área neta 1, 51.13 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Esto qué porcentaje es? 51.13 dividido para el área gruesa 60. 85.2%. Se me pasó. Por poco, pero se pasó. ¿Ya? ¿Y cuál es el límite? El 85%. Entonces yo calculo 85% del área gruesa y me da 51 centímetros. El área neta efectiva, ¿cuál va a ser? El menor de esos dos. El menor de esos dos. ¿Sí? Para estos elementos que están conectando otros elementos, ¿no? Recuerden que son elementos que hacen como una especie de empalme para unir longitudes de otros elementos.
Ya, 85% es el límite, no puede ser más de eso. Lo guardan como un 85%. Pero ¿qué pasa si en cambio esto es, qué sé yo, póngale aquí 50, 83? ¿Con cuál se queda? Con el 85%. Pero ahora, ¿qué pasa si esto es 55? No, perdón, menos. Hasta ahí sigue quedándose. Pero ¿qué pasa si esto es, y vamos a ponerle 40, 66, por poner? ¿Qué pasa allí? ¿Cuál escogería? ¿El 85 o el 66? Tiene que escoger el menor, porque solamente limita, la norma solamente limita el área neta para cuando sobrepasa el 85%. Pero si es menor, se queda con el que está. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros o no estamos claros? Bueno, Sí, ingeniero. con la práctica les queda bastante claro, así que practiquen, joven. Bien, la resistencia a la fractura va a ser igual al área neta efectiva, que es la menor de las dos, por el esfuerzo último. Y esto me da 233 toneladas. Calculo el RFD, 174 toneladas, y calculo ASD, 116 toneladas. Entonces vean, miren cómo, si usted revisa la resistencia nominal a fluencia 210, resistencia nominal a fractura 233. ¿Quién ganaría ahí? Si usted se queda solamente con la resistencia nominal, ¿quién domina? La afluencia. La afluencia. Ya, nosotros ya aprendimos a verificar cuál domina, ¿no? El menor de los dos, ¿sí? Pero nosotros no trabajamos con resistencias nominales. Nosotros trabajamos con los métodos, ya sea ASD o LRFD. En la actualidad solo se utiliza el RFD. ASD se utiliza para otro tipo de cosas, ¿no? Para otro tipo de cosas que la seguridad debe ser mucho mayor. No, o sea, que no, es decir, el ASD solamente funciona para cuando los elementos no deben incursionar en el rango inelástico. Nosotros los ingenieros hacemos incursionar a los elementos en el rango inelástico para poder tener mayor eficiencia en la estructura, ¿sí? Lo hacemos incursionar en el rango inelástico sin que falle, señores, ¿sí? Muy bien. Entonces, si revisáramos resistencias nominales, fluencia domina, pero utilizando el método LRFD, revisemos. Afluencia 189, a ruptura 174, ¿quién domina? 174. ¿Quién domina? ¿Afluencia o fractura? Fractura, Fractura. Fractura. Fractura, fractura. correcto, correcto. ¿Sí quedó claro entonces? ¿Estamos bien? Nosotros trabajamos con los métodos, no con las resistencias nominales. Hemos venido revisando la resistencia nominal, pero para que usted adiestre su mente, ¿no? Como en Karate Kid, ¿no? Que no sabe para qué servía en cera y pule, pero ya ahora usted ya sabe para qué sirve. ¿Ya? Muy bien. Listo, jóvenes, hasta allí llegamos. Ya nos falta nomás revisar bloque de cortante, que es algo relativamente sencillo porque usted ya tiene los fundamentos. Usted ya tiene los fundamentos, ¿no? Y esta clase también se le hizo sencilla porque solamente es de aplicar fundamentos y practicar. Les recomiendo que vaya a practicar, señores, jóvenes, señores y señoritas. Les recomiendo que vayan a practicar. Ahora sí, vamos. Presente, buenos días. Buen día, ya tienen presente. Barcos, Presente, ingeniero. ok, presente. Barresueta, Presente, Barzueta. ok. Barzola, Presente, ingeniero, buenos días. ok. Buen aire, Presente, ingeniero, buenos días. buen día, ok. Díaz, Díaz presente. ok. Herrera, Herrera, presente. ok. Hacho, Presente. ok. Jaramillo, Presente, ingeniero.
Lozada, Presente Lozada, ingeniero. Martillo, Martillo, presente, ingeniero. Mero, Mero presente, ingeniero. Munizaga, Ingeniero, buenos días, presente. Ochoa, Muy presente, ingeniero, buen día. Orozco, Presente, ingeniero. Pacaya, Presente, ingeniero. Paredes, Paz, Ingeniero Paredes, disculpe que estaba buscando la ok, pantalla. Paz, Ingeniero, a Paz se le fue la energía, pero sí estaba. ya, ok, sí, sí, la vi, con Interactive. Pin, Bien presente. Pinto, Presente. Luas, Presente, Plus, ingeniero. Quilambaqui, Buenos días, presente Kilambac. Rodríguez, Redroban, Presente. Buenos días. Rodríguez, Buenos días, presente. buenos días, ok, Romero, Presente, ingeniero. buen día, Sandoval, Sandoval presente, buenos días. buen día, Sicha, Presente, Sicha, buenos días, ingeniero. Torres, Márquez, Presente, ingeniero, buen día. buen día, Torres Quiñones, Presente, ingeniero, buenos días. buen día, ok, Yepes, Presente, buenos días. buen día, ok, casa llena tenemos, ok, listo, a ver, ahí vayan terminando, vayan cerrando, entreguen lo que puedan, sí, no hay problema, o sea, entreguen lo que puedan. Espero que hayan hecho todo ya. Bien, entonces lleguen a un consenso. Sandoval no estaba en antes. Entérense, pásenle a Sandoval o lo que sea. Entérense del nuevo calendario. Nosotros vamos a tener clases hasta el 11 y el examen muy probablemente es el 16, ¿no? Porque el calendario se modificó. Ahora, la lección que teníamos para el siguiente jueves lo podemos dejar para el 9 de diciembre. No sé qué opinen. Para el 9 de diciembre. O lo quieren el 27 mismo. No, yo digo para que les dé chance de que estudien más. O el 4. 4 o 9. 9. Ya, ustedes llegan a una votación, un consenso y Sandoval, usted me pasa el dato, ¿ok? Está bien, ingeniero. Ya, el proyecto se mueve una semana. Y teníamos para el primero, que es lunes, ahora lo vamos a tener para el 8. ¿Saben qué? Dejémoslo para el 9, 9 mismo, el 9, para el 9, ¿sí? Ya yo en esa semana ya les reviso el proyecto y les entrego la nota en el examen. ¿Estamos? Señores, ¿estamos? Sí. Sí, Sí. ingeniero. Ok, bien, listo. ¿Alguna consulta? No hay consultas. Bueno, ya suban eso que se quedan sin nota después. Si es que se llegase a subir su archivo después de la hora, pues tienen penalización. Penalizaciones por entrega tardía. El problema es de media hora nada más. Bien, ok. Listo. Como no hay más consultas, entonces hasta aquí dejamos. Y nos vemos el 25. Ya el día de hoy subo la segunda tarea. O el día de mañana, mejor. El día de mañana subo la tarea para que la siguiente semana la entregue. Una semana. Tenemos 2 tareas. Ya serían 2 lecciones. Perdón, no. 2 tareas, 2 investigaciones. Ya es el segundo taller. Ya nos quedaría nomás la lección 2 para que ustedes mejoren su nota. Espero hayan estudiado. Ok, que tengan un buen día. Pasen bien. Si no hay más preguntas, que tengan un buen día. ¿No hay más preguntas? No. Ok. Sí, ingeniero. A ver, dígame rapidito Eh, antes que ¿Y cierre. cómo se llama? ¿El proyecto se Sí, aplazaría o la fecha que usted está primero?
Lo acabo Ya de dijo decir. una semana después, dijo el ingeniero. Todo se Ya, va gracias. hacia adelante. Lo acabo de decir, señor. Sí, una semana después. Póngase pila. Una semana después. Queda para el 9 de diciembre. Una semana, un día. 9 de diciembre. Ya está. Listo. Ok, listo, señor. Hasta luego. Pasen bien.